Listo. Ahora nos faltan dos cosas. Primero, que esta matriz se desordene. Y una vez que esté desordenada inicialmente, que yo las pueda mover y cuando ya llegue a una matriz inicial, se vuelva a, bueno, me diga que sí está bien y que se lancen esos confetis que vimos al inicio, ¿sí? Entonces nos faltan dos cosas por hacer: que inicialmente tengamos una matriz chufleada, en español sería una matriz entreverada, y que después, cuando ya llegue a la matriz original, se acabe el juego. Inicialmente siempre tenemos esta matriz de ejemplo, que es la matriz inicial, pero deberíamos hacer una función que a esta matriz me la chuflee. Entonces voy a crear esa función que me la entrevere. Voy a crear una función que se llame shuffle matrix, y esta shuffle matrix va a entreverar la matriz. Entonces aquí voy a partir de una función inicial que la voy a poner acá adentro, ¿sí? Y esta matriz voy a ponerle initial matrix, o matriz inicial va a ser igual a una matriz arreglada, es decir, a esto. Ahora vamos a hacer que esta matriz se desordene tanto entre filas y columnas. Para hacer eso necesitamos nosotros tenemos ya un método que nos permite desordenar, y es el método sort, que sort a la final lo que hace es ordenar dependiendo de una función que le pasemos. Entonces me puede ordenar ascendentemente o descendentemente. Pero ese método sort es aplicado a los arreglos. Pero yo tengo un arreglo de arreglos, entonces no va a funcionar como yo quisiera. Si es que yo aplico un sort a esto y le digo que me lo desordene, me va a cambiar esta primera fila, y de pronto me la pone al final, y esta segunda fila me la pone al inicio, pero no es suficiente. Yo quiero que me desordene los elementos que están adentro. Entonces lo que podríamos hacer, en vez de partir de esta matriz inicial, vamos a partir de un arreglo que va a tener todos los elementos, es decir, desde el 1 hasta el 8, y luego este elemento vacío. Entonces a este arreglo lo vamos a desorganizar, y luego con ese arreglo desorganizado vamos a formar la matriz. Entonces, ¿cómo desorganizamos este arreglo? Pues ponemos array.sort, y aquí sort lo que nos pide es una función flecha, y esta función flecha debe retornar, si es que yo le hago que retorne, fíjense aquí este ejemplo que Visual Studio Code me está dando. Yo tengo un arreglo y le aplico el método sort, e internamente tengo que enviar una función flecha que puede tener dos parámetros, y que esos dos parámetros le hace una resta. Si es que el resultado de esta resta es negativa, me los ordena en una forma. Si es que el resultado de esta resta es positiva, me los ordena en otra forma. Puedo hacer esto, poner A, B y luego A menos B, o directamente ponerle el valor de 1, por ejemplo. Tengo una función que va a retornar un -1. Si es que hago un console.log de este arreglo de nuevo, vamos a ver qué sucede. Ahora, shuffle matrix no la estoy llamando, la voy a llamar aquí solamente para poderlo ver en consola. Y fíjense, ya está desordenado de una forma descendente: 8, 7, 6, 5, 4, y el original era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solamente pasándole un valor negativo. Si le paso un valor positivo, ahora
me lo deja tal cual. O sea, sigue ordenado de forma ascendente. El sort ordena de forma ascendente o descendente, dependiendo si es que este valor es positivo o negativo. Pero también podemos pasar a algo aleatorio. Y JavaScript tiene el objeto math, el mismo que tiene un método random, y random me genera un número que va desde 0 hasta 1 sin tener en cuenta el 1, es decir, va desde el 0 hasta el 0.9999. Esto, si es que yo lo imprimo aquí en consola para poderlo ver, lo voy a imprimir, voy a dejar a un lado el sort. Vamos a ver que este math.random pues me genera un número, como les decía, es aleatorio entre el 0 y el 0999, no el 1. Fíjense, y ya me está dando un valor aleatorio, que está bien, pero siempre es positivo. Y vimos que si yo paso un valor positivo, me lo ordena de forma descendente. Pero si es que yo a este random le resto 0.5, ahora lo que yo voy a ver en consola, voy a tener valores negativos y positivos. A veces habrá un negativo como este y a veces va a haber un positivo, un negativo o un positivo. Pero ya va a ser aleatorio esto. Cada vez que yo actualizo esto es aleatorio. Y ahora, si es que a este sort le paso un valor aleatorio y aparte ese valor aleatorio está comprendido entre, bueno, tiene valores positivos y negativos, ahora fíjense cómo se genera este array. ¿Sí? Antes tenía una función flecha que le pasaba un 1 o un -1. Pero si tengo un random restado un 0.5 para que tenga o los chances de que sea positivo o negativo, ahora fíjense cómo se genera este array. Vamos acá. Y esto tiene que ser una función flecha. Una función flecha que dé como resultado lo que tiene el math.random. Entonces, ahora sí, ya fíjense, ya está desordenado. 4, 3, ya no es ni ascendente ni descendente, sino que es desorganizado. Y cada vez va variando. ¿Sí? Entonces ya tengo la base para generar una matriz desordenada. ¿Sí? Como ya tengo el arreglo, ahora este arreglo pues lo voy a guardar en una variable que se llame shuffle array o arreglo desorganizado. Y este arreglo desorganizado, a partir de este arreglo desorganizado, vamos a crear un nuevo arreglo, una nueva matriz, perdón, y que sea desorganizado. ¿Sí? Entonces tengo el shuffle array aquí y vamos a ir creando esa matriz a partir de este arreglo. ¿Cómo? Pues se me ocurre de esta forma. Yo tengo el arreglo ya desorganizado, ya lo vimos en consola. Y ahora voy a hacer un for each. Ahora, por cada uno de esos elementos ya desorganizados, por cada element, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una matriz que se llame, aquí antes de esto, una matriz vacía que se llame shuffle matrix. Matriz desorganizada. Y esta va a ser un arreglo de arreglos, pero todo vacío. Un arreglo de arreglos. Una dimensión 3×3 porque ya sabemos que de eso va. Ahora, esta matriz desorganizada la vamos a ir llenando con los valores que los sacamos a partir de este arreglo desorganizado. Es decir, dentro de Shuffle Matrix podríamos hacer que en la posición 0, 0 poner el primer elemento. En la posición 0, 1
poner el segundo elemento, pero eso no es lo ideal, porque si es que es una matriz 10 por 10 no vamos a escribir uno por uno. Entonces, lo que se me ocurre aquí es que por cada elemento lo vamos a ir agregando a una fila de esa matriz. Entonces, voy a crear column, un valor que se llame column, y que sea igual a 0, y un valor que se llame row y que empiece en 0, ¿sí? Para ir aumentando esas filas y esas columnas, y conforme se vayan aumentando le voy a ir agregando ese elemento. Entonces, este shuffle matrix en la fila 0, ¿sí? Sería en esta primera fila. Voy a hacer un push de este elemento. Entonces, el shuffle array es un arreglo que está desorganizado, ¿sí? Por cada elemento vamos a poner en la matriz un push, ¿sí? No, aquí no sería el row, no 0, sino sería row. Y este row es la primera fila. La fila 0 se va a ir agregando con estos elementos. Pero si es que yo le dejo ahí la fila 0, es decir, la primera fila, se va a ir llenando con los elementos de este arreglo desorganizado, y a la final no se va a formar la matriz, sino que voy a tener en este primer elemento, voy a tener todos los elementos del arreglo desorganizado. Entonces yo voy a ir agregando y vamos a ir aumentando esas columnas también. Es decir, row vale 0. Luego le voy a poner un row más. Entonces, en la primera iteración de este arreglo desorganizado, voy a hacer en la fila 0, voy a agregar ese elemento. Ya, pero debería agregar esta fila cuando ya se haya llenado las 3 columnas. Cuando se hayan llenado las 3 columnas, agregar una nueva fila. Entonces, para eso tenemos el contador de columnas. Y este contador de columnas va a ir aumentando. Entonces voy a poner column más. Entonces, en la columna, cuando el valor de la columna sea igual a 0, voy a seguir agregando el row. Pero cuando ya sea mayor a o mientras sea menor a 2, voy a ir aumentando esa columna. Me voy a explicar mejor porque creo que no me estoy haciendo entender con esta explicación. Entonces, este valor de columna, vamos a ver esto de aquí, columna 0, 1 y 2. Inicia con el valor de 0. Mientras este valor de columna sea menor que 2, es decir, mientras sea 0, 1 o 2, 0, 1 o 2, sí. Entonces, mientras la columna sea menor a 2, esa columna se va a ir aumentando. El valor de esa variable se va a ir aumentando. Es decir, cuando vale 0, aumento a 2, a 1. Cuando vale 1, aumento a 2. Y cuando vale 2, ya no entro aquí, y lo que voy a hacer es que se resetee ese contador de columnas, y ahora columna valga 0. Column va a ser igual a 0. Y solamente cuando la columna es igual a 0, es decir, cuando he vuelto acá, ahí sí voy a agregar también una nueva fila. ¿Sí? Entonces, de esa forma, lo que estoy haciendo es lo siguiente.
Shuffle Array es Shuffle Matrix es esta matriz y que yo le estoy agregando en la fila 0, le estoy haciendo un push de los elementos de este arreglo desorganizado. Entonces, en la fila 0, es decir, en la primera fila, le voy a agregar ese elemento. En la primera vuelta lo agrego. En la segunda vuelta lo agrego y en la tercera vuelta lo agrego. Pero ¿cómo sé hasta cuándo debería agregarle en esta primera columna? Pues tengo un contador de columnas que empieza en 0. Y pregunto, si es que esa columna es menor a 2, que se vaya aumentando. Cuando ya no se cumple esta condición, es decir, cuando ya esté en la tercera columna, quiero que haga dos cosas. Que la columna, el contador de columnas se vuelva a 0, es decir, acá, y la fila se aumente. Es decir, en las 3 siguientes iteraciones, este row va a valer 1. ¿Sí? Entonces, ahora vale 1. Hago un push, en la siguiente vuelta hago un push sobre ese 1, en la tercera vuelta hago un push sobre ese 1 y hasta eso ya se cumple esta condición. Cuando esto ya no es menor a 2, entonces reseteo la columna 0 aquí y vuelvo a hacer lo mismo. Agrego los siguientes elementos, pero ya en la columna, en la tercera columna, y ahí agrego todos los elementos que falten. Después de ejecutar todo esto de este for each, voy a hacer un console.log de este shuffle array, de este shuffle matrix, y veamos qué es lo que tenemos. Ya tengo un 3 y está desorganizado. Tengo una matriz y está desorganizada. 0, 1, 0, bueno, 1, vacío, 2, 8, 3. Si yo actualizo, ahora es otro. 1, 2, 7, 6. Si yo actualizo, es otro. 1, 8, 6, 2, 3. Si actualizo, es otro. Entonces cada vez estoy teniendo una matriz desorganizada. Por un lado tengo un contador de columnas. Cuando esa columna llega hasta la tercera, le digo que se resetee para que en la nueva fila, porque también estoy aumentando el contador de filas, y en esa nueva fila vaya pusheando esos elementos. ¿Cuándo? Hasta que el contador de columnas llegue otra vez a 3 y me genere otra nueva fila, aumentando filas y poniendo ese contador en 0. Y así, y eso es lo que haces. Pone un elemento en la primera fila, luego otro en la primera fila, luego otro en la primera fila, llega hasta el contador 3 de columnas, y me genera una nueva fila. Pone otro elemento ahí, pone otro elemento, pone 3 elementos, llega al contador 3 de columnas y me genera otra nueva fila. Y así sucesivamente. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y ya lo tengo. Ahora, yo no quiero que se imprime en consola, sino que se devuelva en alguna parte. Entonces voy a poner un return de shuffle matrix y esta la voy a poner acá arriba. Inicialmente estaba trabajando que la matriz sea igual a esta, pero ahora voy a decir que la matriz sea igual a la función shuffle matrix, la misma que me devuelve una matriz desorganizada. Con esto no tengo que cambiar nada más del código, solamente guardo cambios y ya tengo una matriz desorganizada inicialmente. Si actualizo, tengo otra matriz, actualizo, tengo otra matriz y así sucesivamente. Con esto yo ya puedo empezar a jugar, ya puedo empezar a reorganizar todo esto de aquí y va a llegar un momento en que yo ya tenga esto organizado como debe ser. Pero no va a pasar nada, porque en ningún momento yo estoy comprobando de que lo que se vaya a imprimir sea igual a algo. Entonces,
yo ya lo tengo organizado, pero no está pasando nada. Entonces deberíamos comprobar.